En un rincón del mundo, apenas visible en el mapa, se libra uno de los conflictos más largos y dolorosos de la historia moderna. Israel y Gaza, dos nombres que evocan fuego, dolor y resistencia. Una franja de tierra diminuta, apenas 41 kilómetros de largo, se ha convertido en el epicentro de un enfrentamiento que ha marcado generaciones y que aún hoy sigue escribiendo titulares en todo el planeta. Este no es un conflicto cualquiera. Es una herida abierta que mezcla religión, política, historia y sangre. Una guerra que parece eterna, donde cada tregua es un silencio breve antes del próximo estallido. Para entender la guerra, debemos retroceder en el tiempo. Durante siglos, Palestina fue parte del Imperio Otomano, una tierra habitada mayoritariamente por árabes musulmanes, junto con comunidades cristianas y judías. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico tomó control de la región y emitió la famosa Declaración Balfour, prometiendo un hogar nacional judío en Palestina. Aquella promesa encendió una llama que no tardaría en arder. Con el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos buscaron un refugio seguro. Palestina parecía la respuesta, pero para los árabes palestinos que ya vivían allí, esa migración masiva era vista como una amenaza. En 1947, la ONU propuso dividir el territorio, un estado judío y un estado árabe. Los judíos aceptaron, los árabes no. El 14 de mayo de 1948 nació oficialmente el Estado de Israel. Al día siguiente, comenzó la Primera Guerra Árabe-Israelí. El resultado fue devastador. Israel sobrevivió, pero más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares. Para los israelíes fue la independencia. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe. Entre los desplazados palestinos, decenas de miles llegaron a un pequeño territorio costero, Gaza. Tras la guerra de 1948, quedó bajo control de Egipto, pero en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Desde entonces, Gaza se convirtió en una prisión a cielo abierto, una tierra densamente poblada, con refugiados viviendo en campos improvisados, rodeados de muros, puestos militares y bloqueos. Un territorio en constante tensión, donde cada generación creció con la memoria de la expulsión y la promesa de volver. En 1987, durante la primera Intifada, nació Hamás, un movimiento islamista que mezclaba religión y política, con un objetivo claro: la resistencia armada contra Israel. Mientras en Cisjordania dominaba la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en Gaza Hamás comenzó a ganar fuerza. En 2006, para sorpresa de todos, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas. Al año siguiente, tras sangrientos enfrentamientos con Fatah, tomó control absoluto de Gaza. Desde entonces, la franja quedó dividida: Cisjordania bajo la autoridad palestina y Gaza bajo Hamás. Israel y gran parte del mundo consideran a Hamás un grupo terrorista, mientras que muchos palestinos lo ven como su única defensa frente a la ocupación. Esa dualidad ha marcado cada enfrentamiento. Desde 2008, Gaza ha sido escenario de múltiples guerras con Israel. En 2008-2009, la Operación Plomo Fundido dejó más de 1.000 palestinos muertos. En 2014, un conflicto de 50 días destruyó barrios enteros y causó más de 2.000 víctimas. En 2021, 11 días de bombardeos mataron a más de 200 personas en Gaza y 12 en Israel. Y en 2023, el mundo volvió a estremecerse. Un ataque sorpresa de Hamás dentro de territorio israelí provocó una respuesta militar masiva. Ciudades enteras quedaron en ruinas, miles de civiles murieron y una vez más la pregunta resonó: ¿hasta cuándo? La dinámica siempre es la misma: un ataque, una represalia, una tregua frágil, y luego el ciclo se repite. Más allá de los mapas, los discursos y las armas, el verdadero peso de esta guerra lo cargan quienes no eligieron luchar: los civiles. Gaza, una prisión a cielo abierto.
En la Franja de Gaza viven más de 2 millones de personas en apenas 365 kilómetros. Es uno de los lugares con mayor densidad poblacional del planeta. Casi la mitad de sus habitantes son niños. Niños que han crecido sin conocer otra cosa que el sonido de las sirenas, el estruendo de los bombardeos y los escombros como paisaje cotidiano. El bloqueo impuesto desde 2007 ha restringido la entrada y salida de personas y mercancías. Electricidad que funciona solo unas horas al día. Hospitales sin medicinas básicas. Agua potable contaminada en más del 90%. Cada ofensiva militar multiplica el sufrimiento. Escuelas destruidas, barrios enteros arrasados, familias que se refugian en improvisados albergues de la ONU solo para descubrir que tampoco allí están a salvo. Un niño en Gaza de 10 años ha sobrevivido ya, en promedio, a 4 guerras. Imagina crecer con esa cicatriz psicológica. Israel, vivir bajo amenaza constante. Del otro lado, la vida tampoco es normal. En Israel, miles de familias viven bajo el miedo permanente a los cohetes lanzados desde Gaza. Las sirenas de alerta suenan en ciudades como Sderot o Ashkelon, dando a los habitantes apenas segundos para correr a un refugio. Los niños israelíes aprenden en la escuela no solo matemáticas o historia, sino también cómo reaccionar ante un ataque. El trauma no distingue bandos. Niños que se orinan en la cama por miedo a las explosiones, padres que no se atreven a dejar a sus hijos jugar en la calle, familias que viven en un estado constante de tensión. El precio invisible, la salud mental. Más allá de las muertes y las heridas físicas, el conflicto deja huellas invisibles. Ansiedad, depresión, estrés postraumático. Generaciones enteras atrapadas en un ciclo de odio y miedo. Los psicólogos que trabajan en la región lo dicen claramente. En Gaza y en Israel crecen niños que nunca han conocido un día de verdadera paz. El duelo interminable. Cada cifra de muertos esconde una historia. Un padre que carga a su hija envuelta en una sábana blanca. Una madre que busca entre los escombros a sus hijos desaparecidos. Un niño que ya no tiene familia y queda huérfano en un campo de refugiados. El dolor no se mide en estadísticas, sino en vidas rotas. Una generación perdida. La gran tragedia es que cada guerra alimenta la siguiente. Los huérfanos de hoy serán los combatientes del mañana. Los niños traumatizados crecerán con un odio heredado. Y así, el ciclo continúa. El costo humano del conflicto entre Israel y Gaza no se mide solo en muertos, sino en futuros robados. Futuros que pudieron ser médicos, maestros, artistas, científicos, y que se apagan antes de florecer. El conflicto entre Israel y Gaza no puede entenderse sin observar el tablero internacional, porque, aunque el dolor se concentra en unos pocos kilómetros, las repercusiones llegan mucho más lejos, afectando la política, la economía y la seguridad del mundo entero. Estados Unidos, el aliado inquebrantable de Israel. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, Estados Unidos se convirtió en su mayor respaldo. En el terreno militar, diplomático y financiero, Washington ha garantizado la supervivencia de Israel en medio de un entorno hostil. Cada año, miles de millones de dólares en ayuda militar fluyen hacia Tel Aviv. Aviones, misiles de precisión y el famoso sistema antimisiles Cúpula de Hierro existen gracias a ese apoyo. En la ONU, Estados Unidos ha usado su poder de veto en el Consejo de Seguridad en múltiples ocasiones para bloquear resoluciones que condenaban las acciones de Israel. Para los críticos, esto demuestra un favoritismo político. Para los defensores, es la forma de garantizar que Israel no sea aplastado por sus enemigos, Irán y el eje de la resistencia. En el lado contrario se encuentra Irán. Para Teherán, apoyar a Hamás y a otros grupos armados de la región es parte de una estrategia más amplia. Debilitar la influencia israelí y desafiar el poder de Estados Unidos en Medio Oriente. Irán ha sido acusado de financiar, entrenar
y armar a facciones que actúan desde Gaza y Líbano, como Hezbollah. Este apoyo convierte cada enfrentamiento en Gaza en algo más que un conflicto local. Se transforma en una pieza de un juego regional mucho mayor. Egipto, el mediador incómodo. Egipto, que comparte frontera con Gaza, juega un papel clave. Aunque oficialmente mantiene un bloqueo junto con Israel, también actúa como mediador en cada alto al fuego. El paso de Rafah, el único cruce hacia Egipto, es la única salida de los gazatíes al mundo exterior que no está bajo control israelí. Pero Egipto también teme que la inestabilidad en Gaza pueda alimentar al extremismo dentro de sus propias fronteras. Por eso, su papel es doble: mediador y carcelero. Qatar y Turquía, voces disidentes. En las últimas décadas, países como Qatar y Turquía han asumido un papel más visible en defensa de la causa palestina. Qatar ha enviado ayuda humanitaria y recursos económicos a Gaza, siendo uno de los pocos gobiernos que mantiene contacto directo con Hamás. Turquía, por su parte, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, ha utilizado el tema palestino para reforzar su influencia en el mundo musulmán, criticando duramente a Israel y presentándose como defensor de los oprimidos. Europa. Entre la diplomacia y la división, la Unión Europea aparece dividida. Algunos países, como Alemania, apoyan firmemente a Israel debido a su responsabilidad histórica tras el Holocausto. Otros, como Irlanda o España, muestran más simpatía hacia la causa palestina, denunciando lo que consideran una ocupación prolongada e injusta. La UE, en su conjunto, suele llamar a la paz y a la solución de los dos estados. Sin embargo, su influencia real en el terreno es limitada. La ONU, una voz silenciada. Desde 1948, la ONU ha emitido decenas de resoluciones sobre el conflicto, pero pocas se han cumplido. La Asamblea General ha pedido en múltiples ocasiones el fin de los asentamientos israelíes y el levantamiento del bloqueo en Gaza, mientras que el Consejo de Seguridad ha sido testigo de innumerables vetos, principalmente de Estados Unidos. Para muchos palestinos, la ONU es un símbolo de promesas incumplidas. Para muchos israelíes, es un organismo sesgado en su contra. El impacto global, más allá de la diplomacia, el conflicto influye en la economía mundial. Cada escalada en Gaza hace temblar los mercados del petróleo, genera protestas en decenas de capitales y alimenta tensiones religiosas que cruzan fronteras. En ciudades como Londres, París o Nueva York, las manifestaciones a favor de Palestina o Israel se convierten en reflejos de un conflicto que no conoce límites geográficos. Así, la guerra entre Israel y Gaza es mucho más que un enfrentamiento local. Es un conflicto que revela la fragilidad del orden mundial, donde cada potencia mueve sus piezas con intereses propios, mientras el pueblo atrapado en Gaza e Israel paga el precio más alto. Hoy, Gaza sigue cercada, Israel sigue en alerta, y el mundo observa con impotencia cómo el conflicto parece no tener final. Este no es un enfrentamiento entre iguales, sino una lucha marcada por la historia, la religión, la política y la desesperación. Un conflicto donde la verdad se fragmenta según el cristal con que se mire, y donde las víctimas siempre son las mismas, los inocentes. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Es posible la paz en una tierra donde la memoria está hecha de heridas? ¿Podrán alguna vez israelíes y palestinos romper el ciclo de odio que los ata desde hace más de 70 años? Israel y Gaza, una guerra sin final. O tal vez, una historia que aún espera el día en que alguien se atreva a escribir un capítulo distinto.